Bienvenidos a la clase de matemáticas segundo básico. Vamos a trabajar con las características del paralelogramo, en donde las diagonales se intersecan en el punto medio. El problema dice: demuestre que en un paralelogramo las diagonales se intersecan en su punto medio. Entonces tenemos el paralelogramo A, B, C, D, y vamos a trazar sus diagonales. ¿Qué diagonales? Las diagonales B, D y la diagonal A, C. Entonces vamos a hacer AC, AC. Tenemos la diagonal AC y la diagonal BD. Entonces tenemos acá la diagonal BD. Bien. Y ya trazamos esas diagonales. Por lo tanto, esas diagonales van a formar los triángulos. Entonces nos formarán los triángulos. Bueno, pero en donde se unen o pasan o se cortan o se intersecan las diagonales es el punto O. Y entonces tenemos que el triángulo OAB, tenemos el triángulo OAB, y también tenemos el triángulo OCD, OCD. Y ahora por la propiedad paralela de un paralelogramo, tenemos que los lados opuestos o lados paralelos son iguales. Y entonces tenemos que el lado AB, el lado AB es igual al lado CD. O que podemos decir que el lado AB es paralelo a CD. Y entonces vamos a trabajar con estos lados paralelos y los vamos a marcar aquí con este y este. Vamos a trabajar, ¿no? Estas son dos líneas paralelas y que es cortada por esta diagonal o por esta otra diagonal. Y entonces tenemos acá esta gráfica donde tenemos dos líneas paralelas cortadas por esta transversal o diagonal. Y tenemos entonces que el lado AB sería M y CD N. Y ahora AC puede ser T o BD puede ser T si le cambiamos de posición. Entonces
por ángulos alternos internos, entre las paralelas, vamos a tener que el ángulo ABO, ¿no? Eso significa que vamos a tener acá, lo vamos a sacar un poquito. Tenemos estas, y ahora tenemos la diagonal, la línea roja, que sería esta diagonal. Vamos a hacer esta figura. Por lo tanto, esto es como darle vuelta acá a la figura, ¿no? A esta, le damos vuelta. Y entonces tenemos que este ángulo es alterno a este. Ángulos alternos internos, ¿verdad? Porque están acá. Alternos internos. Entonces, por ángulos alternos internos, que sería este y este, ¿verdad? Ángulos alternos internos, tenemos entonces que el triángulo ABO va a ser igual al ángulo COD. Eso significa que este triángulo es igual a este triángulo. Tiene el mismo tamaño. Y lo mismo por ángulos alternos internos, tenemos también que el ángulo BAO, ahora, como en este caso sería esto de acá, pero ahora tenemos la diagonal esta. Y entonces tenemos que este ángulo es alterno con este, ¿no? O sea, este ángulo es alterno y lo vamos a marcar. Este ángulo es alterno con este. Y el anterior era que este ángulo de color negro es alterno con este. Ahí está. Coinciden las figuras. Y entonces tenemos que el ángulo BAO es igual al ángulo BCO. Entonces tenemos que el triángulo OAB va a ser congruente con el triángulo OCD. Y vamos a ver por qué razón. Y tenemos que es por ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Aquí, a ángulo, este que está punteado, lado, ángulo, ángulo, el que está punteado, lado, ángulo. Por eso es que tenemos que esos dos triángulos son congruentes, por ese criterio, el criterio ALA. Por lo tanto, tenemos entonces que
OA, que el segmento OA es igual al segmento OC por el criterio de congruencia y por el criterio de que las paralelas se dividen a la mitad. Entonces, si la paralela, o sea, esta línea roja divide a la negra en dos partes iguales, eso significa que OA es igual a OC. OA igual a OC. Y que OB tiene que ser igual a OD. A OD. Eso significa que entonces tenemos que la diagonal AC y BD ¿verdad? Que AC y BD se intersecan en O. Entonces dice, demuestra que en un paralelogramo las diagonales se intersecan en su punto medio. Las diagonales, la diagonal AC y BC se intersecan en el punto medio que es O. Bien. Ahora, en base a la gráfica, tenemos acá este paralelogramo. Nos dicen de que el segmento o el lado AOA mide 2 centímetros y que OD mide 4 centímetros. Inciso A, encuentre la medida de BO. Entonces podemos decir, si OD es igual a OB, por el criterio del punto medio, por el criterio del punto medio, entonces si OD mide 4 centímetros, esto debe de ser igual a que OB mida 4 centímetros. Muy bien, ahí tenemos la respuesta. Ahora, el inciso B, encuentre la medida de A a C. Entonces, si OC, OA, lo mismo, OA es igual a OC por el criterio o por lo que es punto medio, por la característica del punto medio, entonces tenemos que si OA mide 2 centímetros, entonces OC mide también
2 centímetros. Pero como me están pidiendo de A a C, entonces A, el segmento AC es igual a la suma de OA más OC. AC es la suma de OA más OC. Entonces esto es igual 2 centímetros más 2 centímetros. Entonces esto mide 4 centímetros. ¿Y quién mide 4 centímetros? El lado AC. O sea, el segmento AC mide 4 centímetros. Muy bien, de esa manera es como hemos trabajado primero las características, ¿verdad? Las diagonales que se intersectan en el punto medio, y luego cómo se resuelve cuando solo nos dan una parte y nos piden las demás. Ahora realiza los ejercicios de tu libro, busca o inventa tus propios ejercicios. Y recuerda, si quieres avanzar, esfuérzate en trabajar.